Bienvenido a la lección sobre cómo cambiar una ecuación diferencial y un sistema de ecuaciones diferenciales a un sistema de primer orden. Antes de que podamos hablar de cómo manejar los sistemas, observemos que, en cierto sentido, solo tenemos que considerar sistemas de primer pedido. Tomemos un enésimo pedido de ecuación diferencial tal como se define a continuación. Si definimos nuevas variables, u1 y u2, hasta el final, a través de un y escribe el sistema u1' igual a u2 y u2' igual a u3 hasta u sub n menos 1' igual a u sub n y, finalmente, u sub n' igual a f grande de u sub n menos 1 hasta u2, u1 y x. Podemos resolver el sistema para u1 y u2 a través de un. Una vez que hayamos resuelto u1, podemos descartar a u2 a través de un, y deja que y sea igual a 1. Esta y resuelve el original ecuación diferencial. Para entender mejor esto, echemos un vistazo al ejemplo 3.1.4 en la siguiente diapositiva. Se nos da x triple primo es igual a 2x primo doble más 8x primo más x más t. Queremos cambiar esta ecuación diferencial a un sistema que es un sistema de primer orden. Observe como el más alto la derivada es x triple primo. Esto indica cuando asignando nuevas variables nos detendremos en x double prime. Para empezar, dejamos que u1 sea igual a x, y u2 es igual a x primo, y u3 igual a x primo doble. Nuevamente, nos detenemos aquí porque tenemos u3 igual a x, doble primo, que es un orden menos que la derivada más alta en la ecuación diferencial. Y ahora escribimos un sistema de primer orden. Observe si u1 es igual a x y u2 es igual a x primo. Empezamos con u1' igual a u2. Y si u2 es igual a x primo y u3 es igual a x doble primo, también tenemos u2' igual a u3. Y ahora pasemos a la ecuación diferencial, x triple primo es igual a u3 primo, que es igual a 2x dobles primos, que es 2 veces u3 más 8x primos, que es más 8 y u2 más x más 1. Y luego tenemos más t. Observe que ahora tenemos un sistema de primer orden. Se puede seguir un proceso similar para un sistema de orden superior. Ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, un sistema de diferencial k ecuaciones en k incógnitas. Todo el orden n se puede transformar en un sistema de primer orden de ecuaciones n por k y n veces k incógnitas. Y ahora consideremos el siguiente ejemplo. Consideremos el sistema de ecuaciones diferenciales de los carros en nuestra lección anterior, donde el sistema era m1 multiplicado por x1, dos primos iguales a k veces la diferencia de x2 y x1 y m2 por x2, el doble primo es igual a menos k veces el diferencia de x2 y x1. Empezando por la primera ecuación, dejaremos que 1 sea igual a x1, y u2 sea igual a x1'. Nos detenemos aquí porque mirar en la primera ecuación, observe la derivada más alta de x1 es x1 doble primo. Pasando a la segunda ecuación, dejamos que u3 sea igual a x2, y u4 sea igual a x2'. Y ahora escribimos el sistema de segundo orden como sistema de primer orden. Para empezar, si u1 es igual a x1, y u2 es igual a x1', tenemos u1' igual a u2. Y luego pasar a la ecuación diferencial. El doble primo m1 por x1 es igual a m1 por u2'. Lo que es igual a k veces la diferencia de x2, y x1 es diferencia de u3 y 1. Y voy a pasar a la segunda ecuación. Si u3 es igual a x2, y u4 es igual a x2', tenemos u3' igual a u4. Y luego para la ecuación, m2 multiplicado por x2 doble primo es igual a m2 multiplicado por u4 primos. Que es igual a k negativo multiplicado por la diferencia de u3 y 1. Observe que ahora tenemos un sistema de primer orden. La idea funciona también a la inversa. Considera el sistema x' es igual a 2 y menos x, y primo igual a x donde la variable independiente es t. Deseamos resolver las condiciones iniciales. X de 0 es igual a 1, y y de 0 es igual a 0. Si diferenciamos ambos lados de la segunda ecuación, y' es igual a x, observe que obtenemos la ecuación, y' doble es igual a x'. Sabemos que x' de la primera ecuación es igual a 2 y menos x, y también sabemos por la segunda la ecuación x es igual a y'. Entonces, comenzando con y double primo es igual a x', podemos sustituir x' por 2 y menos x y luego podemos sustituir x por y, lo que nos da y. Doble primo es igual a 2 y menos y primo. Sabemos cómo solucionar este tipo de ecuación diferencial.
Si igualamos el conjunto de la derecha a 0, tenemos la ecuación diferencial y, doble primo más y primo menos 2 si es igual a 0, lo que podemos resolver usando una ecuación característica. Observe lo correspondiente: la ecuación característica de abajo en azul es r al cuadrado más r menos 2 es igual a 0, donde las raíces son r iguales menos 2 o r es igual a 1. Como tenemos dos raíces reales distintas, conocemos la solución general. Está en la forma de y es igual a c1e a menos 2t más c2e a t. Y ahora que tenemos y podemos determinar x porque x es igual a y'. Esta indicación de que x es igual a menos 2c1e a negativo 2t más c2e a t, así que ahora sabemos que, y es igual a c1e hasta el 2t negativo más c2e de la t, y sabemos que x es igual a menos 2c1e a menos 2t más c2e a t. A partir de aquí, necesitamos determinar c1 y c2 usando las condiciones iniciales. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Entonces, comenzando con x de 0 igual a 1, sustituimos 0 por t en la ecuación para x, y establece el valor de la función igual a 1. Esto nos da negativo 2c1e a 0 más c2 elevado a 0 es igual a 1. Simplificando tenemos la ecuación menos 2c1 más c2 es igual a 1. Utilizar la segunda inicial condición y de 0 es igual a 0 usando la ecuación de y. Sustituimos 0 por t y establecemos el valor de la función igual a 0. Esto nos da c1e al 0 más c2 al 0 igual a 0. Simplificando tenemos c1 más c2 es igual a 0. Y ahora resolvemos el sistema para determinar c1 y c2. Multipliquemos la segunda ecuación por 2, lo que he hecho a continuación. Y ahora si añadimos el dos ecuaciones juntas, observe que los términos c1 se simplifican fuera, y nos quedamos con 3c2 igual a 1. Y, por lo tanto, c2 equivale a 1/3. Y dado que c1 más c2 es igual a 0, c1 es igual a menos 1/3. Y ahora tenemos nuestra solución, tenemos y igual a menos 1/3. E al negativo 2t más 1/3 de e elevado a la t, y x es igual a 2/3 e a 2t negativo más 1/3 t. Es útil volver atrás y así sucesivamente entre sistemas. Y ecuaciones de orden superior por otros motivos. Por ejemplo, el software para resolver la SODE numéricamente es generalmente para sistemas de primer orden. Para usarlo, tomamos lo que sea ODE que queremos resolver y convertirlo en un sistema de primer orden. No es muy difícil adaptar el código informático del método de Euler o Runge-Kutta para ecuaciones de primer orden. Gestionar sistemas de primer pedido. Simplemente tratamos la variable dependiente, no como un número sino como un vector. En muchos lenguajes informáticos matemáticos casi no hay distinción en la sintaxis. Espero que esto te haya resultado útil.